En un estudio de integración calórica se construyen algunos gráficos útiles. En esta presentación se explica la elaboración y las aplicaciones o utilidades que tienen los siguientes diagramas: las curvas compuestas, la curva gran compuesta y las curvas compuestas balanceadas. Las curvas compuestas son gráficos de temperatura en la ordenada en función de el contenido entálpico de las corrientes en la abscisa. Es una curva que se construye para las corrientes calientes y otra curva que se construye para las corrientes frías. La curva gran compuesta es un gráfico de temperatura en la ordenada en función de la diferencia de contenido entálpico entre corrientes frías y calientes. Las curvas compuestas balanceadas son las mismas curvas compuestas descritas anteriormente, incluyendo dentro de las corrientes calientes el servicio caliente y dentro de las corrientes frías el servicio frío. La elaboración de estos tres tipos de diagramas o gráficos se hace con dos ejercicios. Uno en donde solamente se observa un estado pinch y uno en donde se observan dos estados pinch. A continuación se explica inicialmente la elaboración de las curvas compuestas para un sistema de corrientes en donde el procedimiento pinch da como resultado un solo estado pinch. Se observa la información de entrada con respecto a las propiedades de las corrientes calientes y frías que se consideran. Dos calientes, dos frías, con sus correspondientes capacidades calóricas. La columna de Fc sub P en unidades BTU sobre grado Fahrenheit hora. Las temperaturas iniciales y finales de cada una de las corrientes. La columna con encabezamiento Q disponible contiene los flujos calóricos en miles de BTU por hora que corresponden a cada corriente de acuerdo a su capacidad calórica y a su diferencial de temperatura correspondiente. El procedimiento pinch se desarrolla para un delta T mínimo de 10 grados Fahrenheit. En la diapositiva se muestra el diagrama de intervalos con las cuatro corrientes, las dos rojas, las dos líneas rojas, las calientes, las dos azules, las frías. Y en esta columna se observan los balances calóricos en cada uno de los intervalos. En el intervalo 1 hay un calor disponible de 50.000 BTU por hora. En el intervalo 2 hay un requerimiento de 40.000. En el intervalo 3 hay un requerimiento de 80.000. En el intervalo 4 hay una disponibilidad de 40.000. Y en el intervalo 5 hay una disponibilidad de 20.000 BTU por hora. En esta diapositiva se muestran dos tablas. La superior se refiere a las corrientes calientes y la inferior se refiere a las corrientes frías. En la superior, en la primera columna a la izquierda, se muestran los intervalos
del diagrama construido. En la columna temperatura, el intervalo para las temperaturas calientes en cada uno de los intervalos. En las columnas encabezadas con H1 y H2 se escriben los flujos calóricos para cada una de dichas corrientes en cada intervalo. Y en la columna de la derecha, encabezada con la palabra total, se muestra el flujo calórico total de las corrientes calientes en cada uno de los 5 intervalos. En la columna de abajo se repite lo mismo y se muestra para las corrientes frías. El diagrama en cascada muestra que se requiere un mínimo de servicio de calentamiento de 70.000 BTU por hora, un mínimo requerimiento de servicio de enfriamiento de 60.000 BTU por hora, y este cero como transferencia de calor entre corrientes calientes y frías ilustra que hay un estado pinch, que en este sistema de corrientes está especificado por 140 grados Fahrenheit para corrientes calientes y 130 grados Fahrenheit para corrientes frías. Aquí se ordenan los datos para hacer el gráfico de la curva compuesta de las corrientes calientes. Aquí en esta columna se muestran los datos de temperatura en cada una de las divisiones en el diagrama de intervalos, de menor a mayor. Y en esta columna de la derecha se escriben los flujos entálpicos acumulados a cada nivel de temperatura de ese diagrama de intervalos, resaltando que a la menor de las temperaturas se asigna un valor de 0 y para las sucesivas temperaturas se estima el respectivo valor acumulado. En la curva gran compuesta, esta temperatura se representa en la ordenada y este contenido entálpico acumulado se representa en la abscisa. El ordenamiento de los datos para la elaboración de la curva compuesta de las corrientes frías muestra que se organizan de menor a mayor temperatura de corrientes frías. A la menor temperatura se considera el mínimo requerimiento de servicio de enfriamiento que se ha estimado anteriormente. En este ejercicio, 60.000 BTU por hora. Y la acumulación muestra que a 110 las dos corrientes frías totalizan 120.000 BTU por hora, a 130, 180.000 y así sucesivamente. La representación de los datos de temperatura en grados Fahrenheit observados en esta columna de la izquierda en función del contenido entálpico acumulado para las corrientes frías observado en la columna de la derecha es la curva compuesta para las corrientes frías. La curva de color rojo es la curva compuesta para las corrientes calientes y la de color azul es la curva compuesta para las corrientes frías. Es la representación de
temperatura en la ordenada contra entalpía acumulada en la abscisa. Estas rayados atrasos en los extremos nos dicen que cuál es el rango de temperaturas y de entalpías que es intercambiable desde la corriente caliente hasta las corrientes frías. Dicho de otra manera, que de todo el calor disponible en las corrientes calientes, el aprovechable para transferirse a corrientes frías es el que está representado por todo este segmento. Por lo tanto, el segmento de curva compuesta de corriente fría que queda por fuera es el segmento que ilustra la necesidad de aportarle un calor externo a las corrientes frías, lo que equivale a un servicio de calentamiento. Dicho en otros términos, que este segmento que queda por fuera de esta raya trazos de la curva compuesta para corriente fría representa el requerimiento mínimo en servicio de calentamiento. Y en el otro extremo, este segmento de corrientes calientes requiere de un agente externo que le capture el calor que se libere en dichas corrientes, lo que equivale a decir que este segmento representa el requerimiento mínimo de servicio de enfriamiento. Las curvas, al observarlas en toda su extensión, muestran un punto en cada una de ellas donde el acercamiento es mínimo, donde pareciera que se fueran a intersectar. Ese punto que se lee en estas curvas, en donde se da el mínimo acercamiento entre ellas, representa las temperaturas a las cuales se da el delta de temperatura mínimo que se ha fijado para el desarrollo del procedimiento. Por lo tanto, el que corresponde a la curva de las corrientes calientes representa la temperatura PINS para corrientes calientes, y el que corresponde a la curva compuesta de las corrientes frías representa la temperatura PINS para dichas corrientes frías. A continuación se explica la elaboración de la curva gran compuesta para el mismo sistema de corrientes anterior. En estas diapositivas nuevamente se muestran los datos recogidos de temperatura y entalpía acumulada para corrientes calientes, las dos columnas a color verde, y para corrientes frías las dos columnas en color azul. En las dos columnas de color verde se aprecian los encabezamientos. La primera de la izquierda es la que corresponde a los datos de temperatura, y la segunda la que corresponde a los datos de entalpía acumulada. En forma similar,
las dos columnas de color azul para corrientes frías. Esta fila aparecida con un color diferente quiere resaltar las temperaturas para corrientes calientes 140 y frías 130, a las cuales el contenido entálpico es el mismo. Estos datos se toman para hacer la estimación de los datos del cambio de entalpía entre corrientes frías y corrientes calientes, que es lo que se grafica en la denominada curva gran compuesta. En lo que se denomina curva gran compuesta, la entalpía que se considera es la diferencia entre las que aparecen aquí en la columna de entalpía acumulada para corrientes frías y las que aparecen en la columna de entalpía acumulada para corrientes calientes. Por lo tanto, en la siguiente diapositiva vamos a encontrar que a una primera temperatura hay un diferencial de 60.000, a un segundo nivel de temperaturas hay un diferencial de 40.000 y así sucesivamente. Estos son los datos que se van a graficar para obtener la curva gran compuesta. En la columna de la derecha se observa la diferencia de entalpía acumulada entre la entalpía de la corriente fría y la entalpía de la corriente caliente. A la izquierda se observa aquí como encabezamiento temperatura promedio, porque, por ejemplo, esta diferencia de 60.000 es la que corresponde a temperatura de 100 grados Fahrenheit para corrientes calientes y 90 grados Fahrenheit para corrientes frías. Para poder hacer el gráfico se toma el promedio entre esas dos. Este renglón, a un color distinto, resalta la temperatura promedio, que en este caso es la temperatura promedio entre las temperaturas pinch, 140 y 130, a las cuales se cumple lo que define el estado pinch, es decir, que no hay transferencia de calor a través de dichas temperaturas. Entonces se habla de una temperatura pinch promedio, que en este caso es 135 grados Fahrenheit. A continuación se va a ver el gráfico de esta temperatura promedio contra esta diferencia de contenidos entálpicos entre corrientes frías y corrientes calientes. La curva negra continua es la curva gran compuesta. Es la representación de la temperatura en la ordenada contra la diferencia de entalpías de corrientes frías y calientes en la abscisa. Con ella se leen las siguientes características. Aquí, en el punto más inferior de la curva, el segmento hasta el eje de las ordenadas representa el flujo mínimo calórico de servicio de enfriamiento. En el extremo último superior, en este extremo,
el segmento desde dicho punto hasta el eje de las ordenadas corresponde al flujo mínimo calórico del servicio de calentamiento. El punto donde la curva intersecta el eje de las ordenadas es el punto que corresponde a una diferencia de entalpía de 0. Ese concepto es el que define el estado pinch. Por lo tanto, el punto donde la curva intersecta el eje de las ordenadas corresponde a la temperatura pinch promedio. Hay una región muy importante que se denominan los bolsillos de recuperación energética, que son estos salientes aquí como triángulos. Estas regiones son denominadas así, regiones de recuperación energética. Se llaman de recuperación energética porque esta curva gran compuesta hay que mirarla desde el punto, aquí empieza en este punto, en este sentido, Entonces, volviendo a la región de recuperación energética, desde este punto hasta este punto hay un aumento de entalpía. Se cambia de menor a mayor entalpía. Por lo tanto, es una región de requerimiento calórico. La región, esta región, de aquí, opuestamente es un cambio de mayor entalpía a menor entalpía. Por lo tanto, esta es una región de liberación calórica. Por lo tanto, en esta región tenemos un segmento de la curva de requerimiento calórico a temperaturas menores y una liberación calórica a temperaturas mayores, lo cual permite aceptar o considerar que este calor liberado en esta región es aprovechable en el requerimiento en la misma región. Esto hace que este segmento de aquí a aquí sea un segmento de requerimiento calórico. Y explica por qué esta distancia se ha dicho que representa o corresponde al requerimiento de servicio caliente mínimo. Por el lado opuesto, o sea, por debajo del pinch, si nuevamente revisamos el sentido en que se observa esta curva, esta rama de la curva con gran compuesta es una rama que cambia de mayor entalpía a menor entalpía. Por lo tanto, es una rama de liberación calórica que debe transferirse a un servicio frío, y es la razón por la cual se ha dicho que este segmento representa el requerimiento mínimo de servicio de calentamiento. Otra utilidad que tiene esta curva gran compuesta es la opción que facilita de seleccionar los servicios.
Se ha dicho que esta línea representa el requerimiento en flujo calórico de servicio de calentamiento, el mínimo. Aquí, si miramos sobre el eje de las ordenadas, se está mostrando esta línea de trazos sobre una temperatura algo más de 240 grados Fahrenheit. Pero si yo trazo este segmento a 220, corresponde también al flujo calórico de requerimiento de servicio de calentamiento, o a 180 también. Lo de la selección es lo último. Me da la opción a mí de analizar la selección de mi servicio de calentamiento entre uno que esté disponible a 240 y otro que esté disponible a 220 y otro que esté disponible a 180 y otro que esté disponible a 160. Y aquí es donde entra en juego el concepto económico. Es posible usar cualquiera de los servicios disponibles a diferentes temperaturas, pero entre uno y otro hay una diferencia en costo. Por lo tanto, lo que me permite definir la curva es cuál es la temperatura más baja del servicio de calentamiento que se puede utilizar, que me represente un menor costo. En este caso, se puede decir que se puede utilizar un servicio de calentamiento disponible a una temperatura aproximadamente de 150 grados Fahrenheit. Y algo similar se puede analizar con el servicio de enfriamiento. Se podría utilizar un servicio de enfriamiento a temperaturas más bajas, pero si consideramos servicios de enfriamiento que trabajen a temperaturas más bajas, ya estamos entrando en un ámbito de refrigerantes o de medios enfriantes de cierto costo, y tenemos la opción de escoger entre el disponible a la más alta temperatura que permita hacer el intercambio calórico. Continuamos con la explicación de las curvas compuestas balanceadas, que nuevamente son representaciones de temperatura contra diferencia de entalpías, incluyendo las corrientes de los servicios. Se utiliza el mismo diagrama de intervalos que se utiliza para la construcción de las curvas compuestas, adicionando una corriente que represente el servicio de calentamiento estimado y otra corriente que represente el servicio de enfriamiento también estimado. El servicio de calentamiento por encima del pinch y el servicio de enfriamiento por debajo del pinch. Se elabora la tabla que muestre para cada uno de los intervalos el contenido calórico de cada una de las corrientes, incluyendo el servicio caliente, y los respectivos totales para cada intervalo. La tabla superior corresponde a las corrientes calientes y la tabla inferior corresponde a las corrientes frías. Obsérvese en la tabla inferior de las corrientes frías la inclusión del servicio frío. En estas columnas se muestran los contenidos entálpicos acumulados para las
corrientes calientes y para las corrientes frías. Las que están en color verde corresponden a corrientes calientes y las que están en color azul corresponden a corrientes frías. Se ordena de menor temperatura a mayor temperatura, asignando un valor de 0 a la entalpía acumulada para las corrientes calientes a la menor de las temperaturas, y en orden ascendente los correspondientes valores de las entalpías acumuladas a cada uno de los intervalos de las divisiones. Con respecto a las corrientes frías, similarmente, aquí las respectivas temperaturas, en este caso a la menor temperatura se le asigna un valor de 0 y se consideran los respectivos valores acumulados de las entalpías. La gráfica que se va a construir es la representación de estas temperaturas en la ordenada contra estas entalpías en la abscisa. Representará la curva compuesta balanceada para las corrientes calientes. En forma similar, un gráfico de estas temperaturas en la ordenada con respecto a estas entalpías acumuladas en la abscisa corresponde a la curva compuesta balanceada para las corrientes frías. Estas son las curvas compuestas balanceadas. La de color rojo corresponde a las corrientes calientes y la de color azul corresponde a las corrientes frías. Como balanceada consiste en incluir el servicio caliente y el servicio frío para balancear los flujos calóricos. En los extremos de las curvas compuestas balanceadas ya no se observa un requerimiento, porque dicho requerimiento ya fue incluido dentro de los balances calóricos en los intervalos. También se observa los puntos en donde las curvas alcanzan su mínima aproximación, que en forma similar a lo que se observa en las curvas compuestas, corresponde a las temperaturas pinch. El punto sobre la curva roja de las corrientes calientes determina la temperatura pinch para dichas corrientes, y el punto correspondiente a la curva azul de las corrientes frías corresponde a la temperatura pinch de corrientes frías. A continuación se repite la explicación de la elaboración de los tres tipos de curvas, empezando con las curvas compuestas para un sistema de corrientes calientes y frías en donde se presentan dos estados pinch. La primera de las explicaciones es sobre las curvas compuestas. Se presenta el sistema de corrientes, dos calientes, H1 y H2, dos frías, sus respectivas capacidades calóricas en megavatios por grados centígrados, sus temperaturas iniciales y sus temperaturas finales. En esta columna se muestra el flujo calórico que liberan las corrientes calientes o que requieren las corrientes frías. Y el total
de dichos flujos. El diagrama de intervalos muestra que hay dos estados pinch, un estado PIN de proceso a temperaturas de 150 grados centígrados para corrientes calientes y 140 grados centígrados para corrientes frías, y un estado pinch de utility especificado por temperaturas de 200 grados centígrados para corrientes calientes y 190 grados centígrados para corrientes frías. Aquí está explícito que el ejercicio se desarrolla con un delta T mínimo de 10 grados centígrados. Estos datos son los balances calóricos en cada uno de los intervalos, lo que muestra que por encima del PIN de utilidad se requieren 4.5 megavatios de servicio de calentamiento. Entre el PIN de utilidad y el PIN de proceso se requieren 3 megavatios de servicio de calentamiento. Y este 10 es el requerimiento mínimo del servicio de enfriamiento por debajo del pinch. En total, en servicio de calentamiento se tienen 7.5 megavatios que se pueden considerar en su totalidad o discriminados como un servicio a una temperatura mayor y un servicio de calentamiento a una temperatura menor. En esta tabla se muestra para cada uno de los intervalos de las corrientes calientes los valores límites de la temperatura en cada intervalo y los flujos calóricos de las corrientes calientes identificadas como H1, H2 en cada intervalo donde ellas están presentes. En esta columna se muestra el total de las corrientes calientes en cada intervalo. Y las dos columnas de la derecha muestran en un orden de temperatura de menor a mayor las entalpías acumuladas de las corrientes calientes. Como se observa aquí, en el intervalo 6 de menor a mayor, la temperatura va de 40 a 80, entonces se asume un valor de 0 de entalpía acumulada para temperatura de 40 y se asigna este 6 a temperatura de 80. Para temperatura de 150, la suma de 6 más 28 queda 34. Para la temperatura de 190, la suma de 34 más 16, que es este 50. Para la temperatura de 200, la suma de 50 más 4, aplica este 54. Para la temperatura de 240, la suma de 54 más 6, que es este 60. Y finalmente 61.5 para 250. La gráfica que resulta con estos puntos, con estos datos, representando temperatura de corriente caliente en la ordenada y entalpía acumulada de corriente caliente en la abscisa, es la denominada curva compuesta para corrientes calientes. En esta tabla se presentan los datos que se requieren para construir la curva compuesta de las corrientes frías. Es un cuadro similar al anterior con respecto a las corrientes calientes. Aquí en esta columna los intervalos, en esta columna las temperaturas
límites en cada intervalo. En estas columnas, los flujos calóricos de cada una de las corrientes frías presentes en esos intervalos. En esta columna, el total de los flujos calóricos para las corrientes frías en cada intervalo. Y en estas dos, el ordenamiento de menor a mayor temperatura de las entalpías acumuladas, en este caso asumiendo para la menor temperatura el mínimo flujo estimado de servicio de enfriamiento. Por lo tanto, a la menor temperatura, aquí que es 20, se asigna el 10, que es el estimado de servicio de enfriamiento, y luego a 30 se le acumula este 2, explica este 12, y a 70 explica este 20 como 12 más 8, 20 más 14, 34 a temperatura de 140 y así sucesivamente. La gráfica que resulta de representar estos puntos de tal manera que la temperatura se haga sobre la ordenada y la entalpía acumulada sobre la abscisa es la curva compuesta para las corrientes frías. Estas son las dos curvas compuestas, la roja, la que corresponde a las corrientes calientes, y la azul, la que corresponde a las corrientes frías. Estos trazados punteados en negro se colocan para recordar la región en donde es utilizable el calor liberado por las corrientes calientes para transferirlo a las corrientes frías. Lo que hace que se observe que quedan unos segmentos de corrientes calientes por fuera de esa región y de corriente fría por fuera de esa región. Lo que permite traducir que el calor que se va a liberar por las corrientes calientes en este segmento es el que se ha de transferir a un servicio de enfriamiento, terminando por decir que este segmento, que va desde el extremo inferior de la curva compuesta de las corrientes frías hasta el eje de la Y, representa el mínimo flujo calórico requerido de servicio de enfriamiento. En el extremo superior, una explicación similar que dice que este segmento de la curva azul de las corrientes frías requiere un calor que ya no puede ser facilitado por corrientes de proceso caliente y que por lo tanto este segmentico aquí es el que representa cuánto requerimiento de servicio de calentamiento es el mínimo para aportárselo aquí a estas corrientes frías. Los puntos donde se aproximan mínimamente las curvas son las que corresponden a los puntos del estado pinch, de tal manera que al proyectar esos puntos sobre el eje de las temperaturas permiten hacer la lectura de el valor de las temperaturas pinch para corriente caliente y para corrientes frías. Se repiten las tablas que muestran los datos de entalpías acumuladas en función de temperaturas para corrientes calientes, los que se encuentran en las dos columnas de color verde, y los que corresponden a corrientes frías en color azul.
Para la construcción de la curva gran compuesta, lo que se representa es la diferencia entre la entalpía acumulada de corriente fría y la entalpía acumulada de corriente caliente. A temperatura de 30 para caliente y 20 grados centígrados para fría, la diferencia es 10. La diferencia es 12 para temperaturas de 40 y 30 respectivamente. Entonces lo que se hace es considerar la temperatura promedio entre esas dos y hacer un gráfico de temperatura promedio contra diferencia de entalpía acumulada, y la resultante de esa representación es la denominada curva gran compuesta. Un resumen de los datos, una tabla organizada de los datos que se van a graficar para construir la curva gran compuesta. La curva continua de color negro es la gran compuesta. Ahora se observan tres bolsillos. Este es un bolsillo, un segundo y un tercero. Por lo tanto, en cada uno de los bolsillos se da la explicación que los hace llamar bolsillos de recuperación de energía. Por ejemplo, en este bolsillo por debajo del pinch, esta es una región que requiere calor, esta es una región que libera calor, entonces lo que se considera es aprovechar este calor en esta necesidad y reducir la necesidad de enfriar este segmento con un servicio. Nuevamente, la distancia desde el punto inferior de la curva gran compuesta hasta el eje de las ordenadas, o sea, el eje de las temperaturas, aquí expresa cuál es el mínimo flujo calórico de servicio de enfriamiento. La intersección de la curva con el eje de las ordenadas expresa la temperatura promedio a la cual hay un Q igual a 0. Esa es la definición del estado pinch. Por lo tanto, en la lectura de la curva, el punto de intersección de ella con el eje de las ordenadas representa la temperatura pinch promedio. En cualquier bolsillo de recuperación, el análisis es el que se ha repetido. El segmento inferior es un segmento de requerimiento calórico. El segmento por encima es un segmento de liberación calórica. Por lo tanto, el calor requerido aquí se puede utilizar dentro de las mismas corrientes calientes que lo permitan. En todo bolsillo se repite la misma explicación. Por lo tanto, se trata ahora de caer en cuenta de que este segmento es un segmento de aumento de entalpía, o sea, de requerimiento de calor. Este segmento es un segmento de requerimiento calórico. De tal manera que como entalpía aquí está representada sobre la abscisa, este segmento representa cuánto calor se requiere según se entiende
en la gráfica aquí en esta parte. De aquí a aquí. Un segmento desde aquí hasta aquí, expresa cuánto flujo calórico hay que aportarle a las corrientes de proceso que lo requieran en este segmento. Por lo tanto, si yo tengo un requerimiento de aquí a aquí y un requerimiento de aquí a aquí, la suma de este requerimiento con este requerimiento se puede entender geométricamente o gráficamente como todo este segmento, como la unificación de los dos o el total de los dos. Conclusión. Desde el punto superior de la curva, la horizontal trazada hasta el eje de las ordenadas, representa o expresa el mínimo flujo calórico requerido de servicio de calentamiento. Por lo tanto, nuevamente, ¿qué lectura podemos hacer de una construcción de una curva gran compuesta? En los extremos, los servicios. En el superior, en el de calentamiento, y en el inferior, el de enfriamiento. La temperatura PIN promedio, y tiene mucho de interés el ser considerador de estos bolsillos de recuperación de energía. En este caso se está repitiendo algo de lo que se expresa en la diapositiva anterior, que hay un requerimiento calórico QH2 para esta necesidad de aquí a aquí. Y hay un requerimiento calórico QH1 para esta necesidad de aquí a aquí. La idea es poner en consideración que hay un total. La suma de QH1 más QH2 da un total en el mínimo requerimiento de servicio de calentamiento. Pero tengo una alternativa de fraccionarlo. Una necesidad a un nivel mayor de temperatura, que sería QH1, y otra fracción a un nivel de temperatura menor, que es el QH2. Porque si hay una diferencia en el costo del estado de ese sistema de calentamiento, eso pesa bastante a la hora de la selección y del costo del proceso. Estas dos rayitas rojas que están aquí, QH2, QH1, si las totalizamos, corresponden a la rayita roja más larga que aparece en la diapositiva anterior. En esta diapositiva se muestra las rayas rojas que representan los servicios de calentamiento en la diapositiva anterior. Más abajo, para hacer el comentario de que el requerimiento del servicio no es en el extremo superior de la región de recuperación, sino que la necesidad es teniendo en cuenta cuál es la más alta temperatura de la corriente de proceso aquí. En otros términos, que se puede considerar
un servicio a una temperatura inferior a la que corresponde a este punto. Igual con respecto a este segmento. Si yo me ubico sobre este punto, tendré que considerar un servicio de calentamiento a una temperatura, digamos, de 200 grados centígrados. Pero teniendo en cuenta que la temperatura más alta a donde se va a aumentar las corrientes en su calentamiento llega hasta aquí, este servicio podría servir a una temperatura más baja. Entonces, el espíritu de esta nueva representación es analizar que el servicio de calentamiento, y eso vale también para el servicio de enfriamiento, hay que buscar la condición, en este caso la temperatura, más conveniente desde el punto de vista físico para la transferencia de calor y desde el punto de vista económico en cuanto a costo. Y termina la sesión con la elaboración de las curvas compuestas balanceadas para el caso que se viene tratando. Este es el diagrama de intervalos de las corrientes de proceso, incluyendo los servicios, para un delta T mínimo de 10 grados centígrados. Aquí se ha incluido una corriente adicional que represente el total de servicio de calentamiento que se ha estimado. Y por este lado se incluye una corriente que represente el servicio de enfriamiento que se ha estimado. Se repite y se muestra nuevamente la tabla que muestra las cargas calóricas de cada una de las corrientes calientes, incluyendo el servicio caliente, que es el que se identifica como HU. En cada intervalo, los correspondientes contenidos calóricos de cada corriente, y en esta columna los totales de los flujos calóricos en cada intervalo. Esta tabla es la anterior mostrada para las corrientes frías, incluyendo la del servicio frío. Se muestran los flujos calóricos de cada corriente en cada intervalo presente, y en esta columna se muestran los totales de los flujos calóricos de las corrientes frías en cada intervalo. Un resumen previo de los datos que se van a graficar en forma similar a una anterior. Las dos columnas verdes, los datos que corresponden a corrientes calientes, incluyendo servicio caliente, y las dos azules, las correspondientes a corrientes frías y servicio frío. Nuevamente, aquí lo que se muestra en la diapositiva anterior es una tabla de dos columnas, en donde en una columna se muestra el promedio de estas dos temperaturas, 30 y 20, 25, 40 y 30, 35, 80 y 70, 75, 140 y 150, 145. Y a cada temperatura de estas promedios, la diferencia entre la entalpía acumulada de corrientes frías y la entalpía acumulada de corrientes calientes. Y estas son las
dos curvas compuestas balanceadas con las características propias ya descritas para el ejercicio anterior. En los extremos no se observa diferencia porque están balanceadas. Se aprecia las temperaturas fin de proceso que sus valores se pueden leer sobre el eje de las ordenadas.